El otro punto, el otro proceso a considerar es la planificación de las comunicaciones. Cómo es que realizamos la planificación de las comunicaciones de acuerdo a lo determinado por la norma PMBOK. La planificación de las comunicaciones es el proceso de las necesidades de la información de las partes interesadas del proyecto. Ya se ha indicado que las partes interesadas del proyecto son internas y externas. Y luego definir un abordaje de comunicación. Eso es planificación del proceso de las necesidades de la información de las partes interesadas del proyecto y definir un abordaje de comunicación. Por ejemplo, ¿quién necesita de cuáles informaciones? ¿Cuándo ellas serán necesarias? ¿Cómo serán proporcionados y por quién? Como ya mostré anteriormente, la estructura de la comunicación considera todos esos detalles. Quiere decir, la gestión de la comunicación tiene que ver todos estos elementos de forma que se maneje la comunicación en forma planificada. Una planificación inadecuada, o sea, no correcta, puede causar trastornos en la ejecución del proyecto, tales como entregas en la entrega de mensajes, comunicaciones, etc. Pero ¿de qué manera podrán influenciar, podrán causar trastornos en la ejecución del proyecto? Por ejemplo, puede ser que de la parte interna del proyecto, de la organización del proyecto, se informó a los proveedores, por ejemplo, de una máquina determinada, que en vez de que el plazo de entrega era 3 meses, ¿no?, se dijo 4 meses, ¿no? Por lo tanto, esa información va a hacer de que el proveedor ponga en mina, ¿no?, en el tiempo de 4 meses y que habrá causado trastornos, demora durante un mes de pérdida de trabajo. Por lo tanto, una planificación inadecuada de la comunicación puede generar problemas en la ejecución del proyecto. La planificación de las comunicaciones también requiere informaciones, requiere documentos previos para poder elaborar el plan de gestión de comunicaciones, utilizando naturalmente varias herramientas, varias técnicas, ¿no? En el caso de herramientas y técnicas, ¿no?, por ejemplo, se puede indicar análisis de los requisitos de comunicación. Hay que analizar los requisitos de comunicación. Tecnologías de comunicación, ¿no? ¿Cuáles las tecnologías de comunicación? Comunicación, ¿no?, utilizando, por ejemplo, emails, utilizando medios escritos, ¿no?, utilizando tal vez portadocumentos, etcétera. En fin, podrá ser una herramienta de la comunicación. Luego, también modelos de comunicación. ¿De qué manera, ¿no?, se puede realizar la comunicación adecuadamente? Y métodos de comunicación. ¿Cuáles son los métodos más apropiados? Entonces, considerar estos aspectos de métodos, modelos, tecnologías y real análisis de comunicaciones, de los requisitos de las comunicaciones, resultan ser como herramientas para planificar las comunicaciones. ¿Y qué es lo que se requiere? Fundamentalmente como elementos para poder planificar las comunicaciones. Se requiere el registro de los stakeholders, se requiere estrategias para la gestión de los stakeholders, estrategias, como ya fue indicado, también factores ambientales de la empresa, quiere decir los factores circundantes al sistema empresarial, cómo van a influenciar, y también serán como entrada
los activos de procesos organizacionales, ¿no? Finalmente, estos documentos e informaciones, aplicando las herramientas, nos van a dar como resultado las salidas, que sería como un documento que es el plan de gestión de comunicación. Luego, como salida, documentos de proyecto actualizados en lo que se refiere a la parte de las comunicaciones. Este proceso, la norma PMBOK, ilustra a través del diagrama de flujo de datos de cómo realizar la planificación de las comunicaciones. Podemos observar que requiere informaciones que provienen de la identificación de stakeholders que está en la parte del sistema interno de la gestión de comunicaciones del proyecto, ¿no? Como registro de stakeholders, y también viene como la gestión estratégica de estas personas relacionadas, ¿no?, con el proyecto. También es necesario considerar informaciones relacionadas a la empresa. El diagrama de flujo de datos del proceso de planificación de las comunicaciones está compuesto principalmente por dos fuentes. Una fuente interna del sistema de la gestión de comunicación del proyecto y otra externa. Como se puede observar, la codificación 10.1 alimenta el registro de stakeholders y la estrategia de gestión de stakeholders, en los dos aspectos. Y por el otro lado, de la parte organizacional, tenemos la evaluación del proceso organizacional y los factores ambientales de la empresa. Finalmente, como resultado del plan de comunicaciones, se tienen dos aspectos. Los documentos del proyecto actualizados, que serán archivados como documentos del proyecto, y la gestión del plan de comunicaciones que será utilizado en el plan de gestión del desarrollo del proyecto y en la gestión, o sea, en el plan de gestión de riesgos. Análisis de requisitos de comunicaciones constituyen como herramientas para poder realizar el aspecto relacionado a las comunicaciones. Aquí podemos observar varios stakeholders, por ejemplo, en este caso, en número de 8 en total, ¿no?, con un representante central PM. Aquí podemos observar que hay varios canales de comunicación. Todas las líneas que comunican entre uno y otro, podemos observar las posibilidades de flujos de comunicación. Y el número total de canales de comunicación se puede determinar a través de esa pequeña ecuación que considera el número de stakeholders. El impacto del número de personas que intervienen en la comunicación están en función del número de canales de comunicación, como fue indicado anteriormente. Por ejemplo, si tenemos 2 personas, tendríamos un canal de comunicación. Si tenemos 3 personas, aparecen 3 canales de comunicación, y si son 4, aumentan a 6 canales de comunicación. Y así sucesivamente podrán ir incrementándose los canales de comunicación. Tecnologías de comunicación, que también son herramientas importantes para efectos de comunicación. Podemos utilizar varias tecnologías, ¿no?, desde sistemas, por ejemplo, de vía satélite, a través de medios informáticos, como actualmente se utilizan, a través de forma escrita, por televisión. Podemos tener sistemas de redes de comunicación que se usan actualmente, sistemas de emails, por ejemplo, o portadocumentos que podrían ser utilizados. En fin,
Actualmente en esta parte de tecnologías de comunicación se cuenta con muchas herramientas. El modelo de comunicaciones es simplemente considerando el emisor y el receptor, ¿no? El emisor codifica y envía mensaje y el receptor recibe con algún medio, alguna forma de codificación que podría ser sonora o en todo caso podría ser a través de otro medio. Y el feedback del mensaje va a ser recibido nuevamente por el emisor de la misma manera. Métodos de comunicaciones. Los métodos de comunicaciones pueden ser interactivas. Las interactivas son como se muestra en las fotografías de la parte superior, que pueden ser a través de reuniones naturalmente relacionados con el proyecto, revisiones técnicas, reuniones de gestión, etc. Pueden también ser consideradas como comunicaciones interactivas el sistema de comunicación telefónica, la parte de videoconferencias, etcétera, son comunicaciones interactivas, ¿no? Como se puede ver en la fotografía del lado izquierdo superior. Por otro lado, la comunicación activa, que es denominado el push, puede ser cartas, memorándums, emails, también puede constituir faxes o fax, etcétera, parte de la comunicación activa. Y como parte de la comunicación pasiva, tenemos el sistema de intranet, e-learning, etcétera, como se puede observar, ¿no?, mediante las figuras que se muestran en la parte inferior. Resultado del plan de comunicaciones. Podemos definir en dos aspectos. El primero, plan de gestión de las comunicaciones. El plan de gestión de las comunicaciones hace parte o es un plan auxiliar, ¿no?, del plano de gestión de proyecto. Puede ser formal o informal, altamente detallado o ampliamente desmenuzado, dependiendo de las necesidades del proyecto. Por otro lado, actualizaciones en los documentos del proyecto. ¿Qué aspectos se considera en las actualizaciones de los documentos del proyecto? Por ejemplo, el cronograma del proyecto, el registro de las partes interesadas, ¿no?, quiere decir de los stakeholders que veníamos mencionando, y estrategia para la gestión de las partes interesadas, ¿no? Por lo tanto, tendríamos como resultado del plan de comunicaciones dos documentos importantes como parte de la gestión, ¿no?, del sistema de comunicación en el proyecto. En la parte inferior se nota ese flujo de resultados, ¿no?, que se ha mencionado anteriormente en dos partes. Bien, ahora vamos a ver el proceso de la distribución de las comunicaciones. El proceso de la distribución de las comunicaciones es el proceso de colocar las informaciones necesarias a la disposición de las partes interesadas del proyecto, conforme lo planeado. Aquí es necesario remarcar que precisamente la norma se preocupa en que las comunicaciones sean manejadas adecuadamente, sean administradas de forma a que las entradas y salidas de las comunicaciones sean predefinidas, planeadas, pensadas, ¿no?, analizadas, ¿no? Un momento importante es el proceso de la ejecución, o sea, la realización propiamente del proyecto. La distribución de las informaciones incluye las siguientes técnicas: modelos de emisor y receptor, selección de los métodos, ¿no?, que se utilizarán, estilo de redacción, técnicas de gestión de reuniones, de qué manera podemos conducir las reuniones. Pueden ser hechas de muchas maneras. Por ejemplo, una reunión se puede realizar a través de un panel, puede realizarse a través de una presentación y seguidamente una discusión, ¿no?
puede existir grupos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, se pueden utilizar esas técnicas de gestión de reuniones, técnicas de presentación, de igual manera, de qué manera los presentamos, ¿no?, utilizando qué herramientas, ¿no? Por lo tanto, son estos aspectos que contribuyen en la distribución adecuada de las informaciones. Finalmente, tenemos las técnicas de facilitación, ¿no? Cómo facilitar que las comunicaciones fluyan de manera más eficiente, más adecuada, más oportuna, ¿no?, que consideremos necesarias. La distribución de las comunicaciones, ¿no?, obedecen a entradas técnicas y, lógicamente, como resultado obtendremos actualizaciones de activos de procesos organizacionales y la adecuada distribución de comunicaciones. Como entradas, es necesario considerar plan de gestión del proyecto, informe del desempeño, ¿no?, que se obtiene en el proyecto, activos de procesos organizacionales, o sea, la parte de la estructura organizacional del proyecto, ¿no? Y herramientas usadas para la distribución de las comunicaciones pueden ser los métodos de comunicación y herramientas de distribución de la información. Conforme la norma PMBOK, el diagrama de flujo de datos del proceso de distribución de las informaciones, ¿no?, se puede ilustrar considerando que para la distribución de informaciones es necesario que exista información sobre la performance de los informes, ¿no? Quiere decir que esto proviene del punto 10.5, que es relacionado al rendimiento, la eficiencia, el performance del informe que, ¿no?, obtendríamos durante el proceso. Y de la parte exterior proviene de 4.2, ¿no?, del plan de gestión, del desarrollo, de la gestión del proyecto, que está relacionado con el plan de gestión de comunicaciones. Quiere decir que eso entra como input. Por otro lado, de la parte de la organización empresarial, tendremos la evaluación de procesos de organización y finalmente realizando el proceso de la distribución de información, aplicando las herramientas correspondientes, obtendremos como resultado, ¿no?, la actualización de la evaluación de procesos de la organización en cuanto se refiere a la distribución de la información. Medios de comunicación. Aquí en este gráfico podemos esquematizar cuál es el nivel, digamos, de riqueza en cuanto a la comunicación. Si consideramos pobre en la parte inferior y gradualmente aumentando a una comunicación nutrida o rica en la parte superior. Podemos referir en la parte inferior, por ejemplo, medios impresos estáticos, ¿no?, los comunicados escritos, boletines, etcétera, ¿no?, podemos considerar como un nivel de comunicación un poco pobre. Otros medios personales estáticos, como por ejemplo usar email, memorandos, cartas, etcétera, también constituyen medios aún ligeramente pobres. Los medios interactivos, ¿no?, el aspecto del teléfono, el chat, podríamos incluir aquí el aspecto de Internet, ya resulta ser, digamos, un medio de comunicación más nutrido. Y lógicamente la presencia física cara a cara será el medio de comunicación más rico, más eficiente, más completa. Por eso es que algunas veces, ¿no?, se prefiere en un proyecto, en una empresa, realizar una entrevista presencial, ¿no?, porque si no bastaría tener alguna referencia escrita, ¿no?, a través de su currículum, etcétera, hoja de vida, ¿no?, y tomar alguna idea de lo que se está evaluando. Bien, herramientas de distribución de las informaciones. Aquí podemos observar a través de estos gráficos, como ya se ha indicado,
Estas herramientas pueden ser medias impresas en papel, ¿no? A través de la acumulación en archivos mediante uso de sistemas de impresión en papel, ¿no? Otros puede ser, por ejemplo, relacionados a la producción, a las ventas, a las compras, ¿no? Considerando un banco de datos, ¿no? Por lo tanto, una forma de herramienta de distribución de las informaciones. Actualmente se utilizan, por ejemplo, Internet, ¿no? Utilizan los faxes, ¿no? Y como se puede observar en las figuras que se presentan en la parte inferior. Distribución de las informaciones. Los activos de los procesos organizacionales actualizados incluyen notificación de las partes interesadas, informes sobre el avance del proyecto, presentación del proyecto, registro del proyecto, feedback de las partes interesadas y documentación de las lecciones aprendidas, o sea, las experiencias que se pueden obtener a través de la ejecución de la distribución de las informaciones como, digamos, medio de salida. Otro aspecto importante en la gestión de las comunicaciones será la gestión de las expectativas de los stakeholders. Es el proceso de comunicación e interacción en las partes interesadas para atender sus necesidades y solucionar las inquietudes a medida que se presentan. ¿No? La gestión de las expectativas de los stakeholders incluye comunicación a las partes interesadas, tales como aumentar la posibilidad de aumentar la aceptación del proyecto, abordar preocupaciones aún no abordadas, con el fin de prever en el futuro, aclarar y solucionar algunos problemas identificados. Por lo tanto, la gestión de expectativas de los stakeholders, o sea, de elementos que están en el ambiente circundante a la empresa, ¿no? Son precisamente esos tres puntos. ¿Y cuál es el proceso propiamente de la gestión de las expectativas de los stakeholders? Tenemos la necesidad de utilizar información o documentos de entrada, tales como registro de stakeholders, ¿no? un registro, digamos, sistemático que fueron identificados inicialmente y registrados, ¿no? Gestión estratégica de stakeholders. Es necesario considerar ese aspecto para efectos de realizar la gestión de las expectativas, ¿no? De los stakeholders, qué es lo que ellos están pensando, cuáles son sus expectativas frente a un proyecto determinado. Por otro lado, las entradas serán el plan de gestión del proyecto como documento director, como documento base. Tenemos también la necesidad de utilizar el registro de preocupaciones de cada uno de los stakeholders, ¿no? Podemos notar, ¿no?, de que existe la necesidad de registrar las preocupaciones para luego, ¿no?, realizar una gestión de expectativas. ¿Qué es lo que están pensando o qué pretenden, digamos, pensar? Registro de cambios. De igual manera, es necesario considerar la parte del registro de cambios que se han realizado anteriormente, de forma que pueda permitir realizar la gestión de las expectativas basado en esos cambios que existieron, ¿no? Luego, como entradas se consideran los activos de procesos organizacionales. Realmente esto es relacionado a la cuestión de la estructura organizacional de la empresa frente a la gestión de los stakeholders. Herramientas importantes para eso son los métodos de comunicación, varios métodos como fue ya indicado. Luego, las habilidades interpersonales serán también útiles para realización de la gestión de expectativas, interpretar, analizar, ¿no?, evaluar. Habilidades de gestión, ¿no? Por lo tanto, son aspectos inherentes a la herramienta
para la gestión de expectativas de los interesados en el proyecto. Como resultado, tendremos salidas, actualización de activos de procesos organizacionales, ¿no? Podremos realizar algún reajuste, algún cambio, por lo tanto, será necesario actualizar el aspecto de la estructura organizacional que se adecue, ¿no?, a la gestión de las expectativas de los stakeholders. También constituirán como salida los pedidos de cambios que se han realizado, ¿no?, solicitudes de cambios al haber determinado algún desvío en cuanto se refiere a estas expectativas. También será como salida actualización del plan de gestión del proyecto. Como consecuencia de los cambios realizados, será necesario actualizar, ¿no?, el plan en sí y también los documentos que conforman el proyecto. En el diagrama de flujo de datos del proceso de gestión de las expectativas de los stakeholders que presenta la norma, podemos observar varios aspectos. Inicialmente, considerar que dentro del sistema de la gestión de comunicación del proyecto, tenemos una parte que va a proporcionar información para esta gestión de expectativas, que es el registro de stakeholders. Naturalmente, eso es importante saber para poder ver las expectativas, ¿no? Por otro lado, la gestión estratégica de los stakeholders también será una información importante para realizar la gestión o la evaluación, digamos, ¿no?, o el manejo de las expectativas. Como informaciones externas al sistema, tenemos lo referente al plan de gestión de las comunicaciones, que viene del punto 4.2 del codificado por la norma. También necesitamos aspectos de cambios que se han sucedido en la ejecución y gestión del proyecto. Y finalmente, en la parte orgánica, organizacional de la empresa, cada vez que se realiza este diagrama de flujo, aparece, ¿no?, lo relacionado a la evaluación de proceso organizacional. Con esas informaciones, ¿no?, el diagrama considera que se realiza el proceso de la gestión de expectativas de los stakeholders y se obtiene como resultado los cambios, o los requisitos, los pedidos de los cambios, ¿no? Ese documento constituye como documento de salida, ¿no? Luego también tendremos como resultado la actualización de la evaluación de procesos organizacionales que naturalmente están relacionados con la gestión de las expectativas, que sirve de retroalimentación a la estructura organizacional, ¿no? Podemos ver también que la actualización de documentos del proyecto es una salida que va a ser retroalimentado a los documentos del proyecto. Y finalmente, ¿no?, la actualización del plan de gestión del proyecto también será una salida que va a retroalimentar al plan de gestión del desarrollo del proyecto. Este es el flujo de entradas y salidas cuando se aborda lo relacionado a la gestión de las expectativas de los stakeholders. Bueno, en esta figura podemos ver las habilidades interpersonales que se pueda tener en cuanto se refiere a la particularidad, en este caso, de la participación del sistema de comunicación. Podemos ver las habilidades interpersonales en cuanto, por ejemplo, al liderazgo, la parte que está relacionado con aspectos que se realizan, la monitorización, la toma de decisiones, delegaciones, motivación, etc., ¿no? Aspectos inherentes al liderazgo. Por otro lado, también tenemos como, digamos, habilidades interpersonales el aspecto del trabajo en grupo, reuniones, ¿no?, decisiones a nivel de grupo, delegación, colaboración,
etcétera, capacidades, en este caso, del trabajo en grupo o en equipo. Y también el trabajo en redes, ¿no? Relacionado, por ejemplo, a elaboración de trabajos, comunicación efectiva, etcétera, que podemos observar como parte de las habilidades interpersonales con fines de comunicación. Y ahí pueden aparecer varios ejemplos, ¿no? Aquí en la figura se indica ejemplo de 1 a 3. Habilidades de gestión como una herramienta. Para el aspecto de las habilidades de gestión es necesario considerar el aspecto intelectual, ¿no? El criterio de innovación, que es sumamente importante cuando queremos ver la parte de la habilidad de gestión. Es necesario también introducir el aspecto de la tecnología, ¿no? El aspecto financiero será una parte, un parámetro también que incluir, y finalmente la parte de negocios, ¿no? Dentro de esto, uno de los aspectos importantes que es necesario considerar es la innovación, la creatividad, ¿no? En cuanto a las habilidades de gestión. Gestión de las expectativas de los stakeholders. Esto ya constituye la parte de las salidas y están expresados en 4 aspectos. 1. Actualización de procesos organizacionales. ¿Más en qué? Actualización en qué situaciones o en qué aspectos. Causa de las inquietudes, motivos de las acciones correctivas, lecciones aprendidas. Quiere decir lo relacionado a las experiencias obtenidas cuando se han realizado en la parte práctica, constituyen actualización que debe realizar en el proceso organizacional. 2. Como documentos, resultado de la gestión de las expectativas de los stakeholders, constituyen también los pedidos de cambios realizados. Un documento que prueba que se han realizado reajustes, se ha realizado cambio, se ha actuado con un criterio de mejorar constantemente. Y la parte 3, actualización de la gestión del proyecto. Propiamente, como existieron algunos cambios, algunas experiencias aprendidas, por lo tanto será necesario realizar una actualización de la gestión del proyecto. Actualizaciones de los documentos del proyecto. ¿Cuáles documentos? Estrategias para la gestión de los stakeholders, registro de las partes interesadas, quiere decir de los stakeholders, también podemos actualizar, y el registro de opiniones, de inquietudes que podrían aparecer, ¿no? En el lado derecho tenemos un ciclo, digamos, de acción de la evaluación o de la gestión de las expectativas de los stakeholders, que parte desde la situación inicial de identificar, caracterizar. Para ello necesitamos documentos que puedan caracterizar los interesados, analizar los stakeholders en cuanto al interés, en cuanto a la influencia. Después se analiza la gestión de las expectativas de los stakeholders, ¿no? Finalmente se adopta una acción, una medida, y cuando se realiza la medida o la acción, se procede con revisar, de controlar, ¿no? Y si es necesario, ¿no?, modificar, mejorar, ¿no?, esta acción de la gestión de las expectativas de los stakeholders. Nuevamente aquí es necesario remarcar que la norma PMBOK considera un ciclo teniendo como espíritu central la mejora continua de las acciones, en este caso específico de gestionar, ¿no?, de administrar las expectativas de los interesados relacionados al proyecto. Informar el rendimiento. Implica recoger los datos de la línea de base y la distribución de la información del rendimiento a los
interesados. Los interesados pueden ser, en este caso, dependiendo del nivel jerárquico, podrá ser la gerencia general, podrá ser la gerencia operacional, podrá ser a nivel operacional como la Superintendencia General de Mina, etcétera, o el Departamento de Geología, de Planeamiento de Mina, en fin, cualquiera de ellos. Por lo tanto, la distribución será realizada sobre el rendimiento a los interesados. El informe puede ser muy simple o complejo, dependiendo del objetivo de la información que se desea alcanzar. Puede ser concreto, como una nota técnica, como yo decía, o puede ser un informe técnico completo, considerando todo el proceso, ¿no?, de estructuración de una información, de las bases utilizadas, las técnicas utilizadas, el procedimiento usado, etc., ¿no? Finalmente, esto será una información compleja, más que cuando es necesario evaluar la base, el sustento, ¿no?, puede ser necesario, ¿no?, elaborar un informe de este tipo. También las informaciones tienen que ver con el nivel jerárquico. Normalmente en niveles jerárquicos más bajos, ¿no?, las informaciones son más complejas, y a nivel, de jerárquico superior, normalmente son concretas, fáciles de entender para efectos de tomar decisión inmediatamente. Los simples pueden mostrar el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, riesgos, adquisiciones, etcétera, de manera bastante concreta, ¿no? Los detallados pueden incluir análisis del desempeño anterior, ¿no?, cómo fue el desempeño anterior, situación actual de riesgos, por ejemplo, para poder compararlas con lo que sucedió anteriormente, trabajos concluidos, cuáles trabajos ya están concluidos, ¿no?, lógicamente detallar con nombres, dimensiones cuantitativas, etcétera, los cambios aprobados, en fin, etcétera, serán los detallados, ¿no?, los informes detallados que pueden ser utilizados. Como vuelvo a decir, los informes también obedecen a situaciones jerárquicas del proyecto. Informar el rendimiento necesita utilizar plan de gestión del proyecto como entrada, información del performance del proyecto, de los trabajos, mediciones del performance de trabajo, necesita previsiones de presupuestos, cálculos estimativas de los costos, activos de procesos organizacionales. Y herramientas para informar el rendimiento están relacionados al análisis de variación, métodos de previsión en base a las informaciones que se puedan tener, ¿no?, realizar una regresión lineal que permita, por ejemplo, calcular, ¿no?, en un escenario futuro, ¿no?, previsión. Métodos de comunicación, sistemas de distribución de informaciones, ¿no?, y salidas, informe de desempeño, actualizaciones de los activos de procesos organizacionales, y también constituirán salidas los pedidos de cambios que se han realizado. En el diagrama de flujo de la norma, en cuanto se refiere a informar el rendimiento, tenemos en la parte externa de 4.2 el plan de gestión del proyecto, documento director. Por otro lado, necesitamos las mediciones del rendimiento de los distintos trabajos que intervienen en el proyecto. Necesitamos también la performance de la información relacionada a los trabajos. Y en la parte organizacional es necesario considerar el aspecto de la actualización de los procesos de la organización empresarial. Con estas informaciones, informar el rendimiento puede generar como resultado un documento que contiene los siguientes aspectos: performance de los informes, el rendimiento, cuál es el rendimiento obtenido. Luego, también constituirá como documento salida
los pedidos de cambio que serán utilizados finalmente en la parte, por ejemplo, de 4.5, que es relacionado a la performance del cambio integrado en el aspecto de control. Y así podemos observar que las informaciones de salida son utilizados en varios aspectos. Está en el 9.4, considerado por la norma, 11.6, 12.3, 4.4, que integran como procesos que van a utilizar la información resultante de informar el rendimiento. Análisis de variación. Esto es como una herramienta para este fin. Podemos observar en esas figuras rápidamente, por ejemplo, en cuanto se refiere al costo actual, está en un elipse de color rojo, ¿no? El costo estándar o el costo normal está en azul. Y si estos dos costos comparamos en la parte inferior, vamos a ver que el actual es menor que el estándar, ¿no? Análisis de variación, muy simple. Por otro lado, en el lado derecho podemos ver que el rojo, que es el costo actual, resulta ser mayor que el azul, que es el costo estándar, costo normal, costo que representa, digamos, un valor más aproximado a la realidad. En la parte inferior se compara y se concluye que el costo actual es mayor que el estándar. Método de previsión. También es una herramienta y aquí se muestra un ejemplo del radio de penetración, por ejemplo, en un macizo rocoso cuando se realiza perforación de una roca en centímetros por cada minuto. ¿Cuánto avanza en cada minuto en el proceso de perforación para un tipo de roca, por ejemplo, para un tipo de roca que he considerado como ejemplo? Entonces, en el lado del eje Y está el módulo de radio y finalmente se plotea, ¿no?, relacionando los puntos que se encuentran y podemos encontrar una recta, la recta 1 y la recta 2. De forma que utilizando la ecuación de esas rectas podemos observar, por ejemplo, ahí que resultó con un coeficiente de regresión de casi 0.5, 50%. No es tan confiable, pero puede ser útil ya para realizar las previsiones. ¿Qué se pasará cuando el módulo de radio aumenta para más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene hasta casi 900. ¿Qué pasará para 1000, por ejemplo? Podemos realizar una previsión. Ejemplo de informe de rendimientos. Aquí hay valores, la variación y el índice de performance, ¿no? Podemos, por ejemplo, el plan, pre-plan, digamos, piloto, la parte del currículum y varios elementos que se pueden analizar, tienen valores planeados, tienen valores considerados ahí como EB y el costo actual. La variación en ambos casos podemos observar ahí y finalmente lo podemos expresar en una relación, una división, que sería en este caso el índice. Y podemos observar las variaciones, ¿no?, en los rendimientos en los diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el punto 4 podemos ver que resulta prácticamente cerca a 1. Quiere decir que el cumplimiento es en un 100%. Y en algunos casos, como el punto 7, por ejemplo, podemos ver que el índice es 0.68 o 0.75. Quiere decir que está indicando que el cumplimiento está bastante bajo de lo que queríamos realizar. Un ejemplo de desempeño ambiental en una mina subterránea. Aquí podemos observar cómo es que nosotros evaluamos el índice de sostenibilidad geotécnica en esta mina. Resultó ser 0.98, que se considera como buena, de la atmósfera subterránea, o sea, trabajo de una mina subterránea, quiere decir que lo relacionado a la parte de
contaminación del aire atmosférico de las aberturas subterráneas resulta de 0,54, ¿no? Considerado como moderada, y de agua subterránea, ¿no? Solamente 0,27. Quiere decir que un índice bastante bajo. Si nosotros conjugamos todos estos tres componentes de la sostenibilidad, ¿no?, del desempeño ambiental de una mina subterránea, podemos tener el gráfico como está representado, y naturalmente hay un problema complicado en la parte de agua subterránea, probablemente agua ácida, por lo tanto tiene una marcada influencia en la reducción del índice de sostenibilidad total, ¿no?, considerando estos tres descriptores ambientales cuando se evalúa un trabajo de desempeño ambiental en minas subterráneas.